Mañana es un día muy importante. Conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Es una fecha histórica para el mundo del trabajo. Implica recordar los acontecimientos más relevantes del movimiento obrero a lo largo de su historia, llena de ascensos y retrocesos, de represiones, de muertes, de cientos de masacres cuya sangre derramada por hombres y mujeres permitió a las generaciones actuales mantener, a pesar de los intentos permanentes de patrones por conculcarlos, de una serie de derechos que solo pueden entenderse por la lucha sostenida del movimiento obrero. Han transcurrido 157 años cuando por primera vez el proletariado internacional dio el paso para confluir en unidad. Sindicalistas, socialistas, anarquistas y asociaciones obreras de distintos signos se dieron cita en la ciudad de Londres para conformar la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT. Corría el año 1864. El punto más alto de las luchas obreras se alcanzó en 1871, en lo que se conoce como la Comuna de París, señalado por algunos como cuando los obreros tomaron el cielo por asalto. Constituyó el primer gobierno obrero de la historia. Artesanos y obreros tomaron el control y el poder de la ciudad de París por 71 días. Su nombre, la Comuna, quedó asociado al internacional y la raíz común, según algunos investigadores, de comuna a comunismo. Fue derrotada a sangre y fuego y sus dirigentes fueron fusilados. Pero el proletariado internacional no se detendría ante las balas y la muerte. La convicción y desesperación sufrida a raíz del desarrollo industrial capitalista que provocaba niveles de explotación brutales contra hombres, mujeres, niños y ancianos, reavivaba la conciencia y la fuerza para luchar. Pasaron solo 15 años de los fatídicos sucesos de la Comuna de París para que el conflicto se trasladara más de 6.000 kilómetros al otro lado del Atlántico, a la ciudad de Chicago, ciudad en ese entonces pujante por el desarrollo industrial. Las protestas en la ciudad aumentaban en apoyo a los huelguistas que habían iniciado la huelga el 1 de mayo, reivindicando la jornada laboral de 8 horas. La masacre llegaría en el acto público al que sus dirigentes habían convocado en la plaza de Haymarket el día 4 de mayo de 1886. Durante la manifestación, un desconocido lanzó una bomba a la policía y se desató la masacre. Los dirigentes del movimiento anarcosindicalistas fueron sometidos a un juicio que fue una grotesca farsa y condenados a muerte. Uno de ellos se suicidó antes de la ejecución y los otros 5 fueron ahorcados. En Chile no hemos estado ajenos a hechos de esta envergadura. Al contrario, son varios los asesinatos en que las fuerzas del Estado han reprimido y asesinado a quienes han osado levantarse contra el poder y las injusticias. Las más conocidas son la masacre de la carne en 1905, la masacre de San Gregorio en Antofagasta en 1921, la matanza de La Coruña en Tarapacá en 1925, la masacre de Ranquil en 1934, El Salvador en 1966, la población María Caro en 1962. Sin duda, la más brutal, la de 1907 en la Escuela Santa María de Iquique. Hoy conmemoramos ese hecho ocurrido en Chicago en 1886 que reivindica la jornada por 8 horas de trabajo. Han pasado 135 años. ¿Y por qué seguimos conmemorando esta fecha histórica? Porque ello implica recordar. Y recordar nos permite no olvidar. Nos permite comprender que muchos, si no todos los derechos de que disponemos hoy, todos en materia laboral, son fruto único y exclusivo de la lucha del movimiento obrero. Jamás ha habido dádivas del poder. Por el contrario, siempre hasta el día de hoy se empeña en acabar con esas conquistas, al punto que consideran que las regulaciones establecidas en las leyes laborales son un obstáculo para la inversión del capital y para el desarrollo del país. En la actual coyuntura que vive nuestro país, marcada por una de las crisis políticas más grandes de las que se conozca, exige conocer y recordar. El 6 de noviembre de 1980, José Piñera Echeñique promulgaba el decreto ley 3500 que privatizaba la seguridad social mediante la expropiación de las cajas de previsión, y el 1 de mayo de 1981 se daba inicio a la capitalización individual que al cumplir 40 años mañana muestra su absoluto fracaso.
Sebastián Piñera Echeñique ha intentado en 2 últimas semanas, con ocasión del tercer retiro, introducir indicaciones para perpetuar el sistema fracasado administrado por las AFP. Al igual que su hermano, José Piñera Echeñique, defendieron y defenderán un sistema que los ha llenado de privilegios y una riqueza obscena y absolutamente ilegítima. Al igual como nos muestra la historia, solo con unidad y movilización de los y las trabajadoras los cambios se producirán. Hoy, en el día previo a esta fecha histórica, conmemoramos ese importante día luchando por nuestros derechos en esta jornada de huelga sanitaria convocada por los y las trabajadoras chilenos, lo que se convierte en la mejor forma de rendir un merecido homenaje a tantos caídos por la causa legítima de los y las trabajadoras. Hola, estimados amigos, estimada amiga, como todos los días viernes a las 16 horas por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile y a través de nuestra señal online @canal.social con nuestra directora Ana Muga Sáenz y con nuestra compañera Miriam Campuzano en otro programa de debate social. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos quienes nos acompañan cada viernes en Debate Social en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, donde los y las trabajadoras tenemos voz, somos partícipes de esta gran franja de tierra llamada Chile. ¿Cómo no conmemorarnos entonces mañana sábado 1 de mayo a los y las trabajadoras? Y quiero aprovechar un instante para saludar a ese grupo de trabajadores que somos invisibles, a las trabajadoras de casa particulares, a los delivery, a los trabajadores de supermercados, a los recolectores de basura, a los que limpian las plazas públicas, a los que limpian los colegios que ahora están cerrados, porque ni siquiera fuimos esenciales para el periodo de vacunación, pero sin embargo ahí estamos como hormiguitas todos los días. Y bueno, después de esta introducción que hiciste para este programa, no nos queda más que entonces hacer concordar lo que está pasando en el día de hoy y lo que es la realidad del trabajador chileno, de este gobierno que está desconectado totalmente con la ciudadanía y que hoy mismo convocó una reunión a ambas cámaras donde lo que él busca es defender el modelo, defender las AFP, sacar adelante sus proyectos obsesivos, defender la institucionalidad. Y estas cocinas basadas en acuerdos a espaldas de los chilenos y chilenas, y que, como bien decía Yasna Proboste, no es el momento, debe ser de cara a la ciudadanía, Luis. Sí, mira, a mí me parece muy importante cualquier esfuerzo que se haga en la perspectiva de resolver los conflictos, porque nosotros somos representantes de movimientos sociales y el movimiento social, el pueblo de Chile, los hombres, las mujeres están cansadas frente a un gobierno absolutamente indolente, incapaz. Pero yo quería referirme justamente a esta iniciativa de Piñera. Siempre hay que tener cuidado, peligro. Piñera es un tramposo, igual que su hermano. Establecieron este sistema que mañana cumple 40 años de aplicación y quiero recordar y rendir un homenaje a 2 personas que esta semana salieron en la televisión. Amalia Arriagada, 82 años, que dirige el tránsito en Melipilla, porque recibe una pensión de 150.000 pesos que no le alcanza para vivir. Tiene que mantener a su marido de 101 años, a una hija que sufre de epilepsia y a su bisnieto de 6 años. Ese es el drama de esta mujer. Y a don Ricardo Ramírez, de 81 años, que viaja todos los días 100 kilómetros diarios para ir a trabajar de conserje, de nochero, en Viña del Mar, vive en Quillota. Su mujer de 91 años tiene problemas de salud. ¿Qué quieren ellos? Vivir en paz. Este sistema no los deja. Son 2 casos emblemáticos que en la conmemoración de los 40 años de la privatización de nuestra seguridad social adquieren una relevancia. ¿Y por qué están unidos José Piñera con Sebastián Piñera? Porque José Piñera inventó esta farsa, esta mentira, y Sebastián Piñera a 40 años la está defendiendo a muerte. Así que la senadora Yasna Proboste tiene que presionar fuertemente para acabar. Cuando está muy en crisis Piñera hay que acabar con este sistema. Eso, mira. Y bueno, como la consigna de hoy de los trabajadores es crear dignidad de rebaño contra la cepa de Piñera, bueno, somos los y las trabajadoras las que tenemos que crear entonces esa dignidad de rebaño y salir a luchar aún a costa y riesgo de nuestra vida. Claramente hoy lo principal es mantener la salud. Y bueno, decir que quizás
Quizás el opresor no tendría tanto poder si entre las filas no tendríamos entre los oprimidos tanta falta de conciencia. Y esa falta de conciencia ha sido generada precisamente por este modelo mezquino al cual tú aludes, que hoy cumple 40 años, o que está próximo a cumplir 40 años. Chile no soporta más un sistema perverso de pensiones que obliga a nuestros viejos a suicidarse en el peor de los casos, o a morir trabajando en trabajos que son muy sacrificados, muy precarios, como limpiar las plazas públicas con fríos tremendos a las 5 o 6 de la mañana en zonas extremas como Magallanes o en Arica. Entonces, esto que sea un despertar. ¿Y por qué nos vamos contra la clase política? Leía que Rojo Edwards, candidato a Core, proponía vender Codelco para paliar la crisis. Es un sinsentido, un sinsentido de los gobernantes. Mira, Miriam, es tan importante hoy día 30, estamos realizando a lo largo del país este llamado de huelga nacional sanitaria, porque efectivamente las y los trabajadores no pueden exponerse al contagio en las calles, pero es la expresión de la manifestación de las mayorías que siguen presionando por transformaciones, por cambio. El fallo del Tribunal Constitucional no es más que la expresión de la presión que ejerció la ciudadanía, porque este Tribunal Constitucional, que es una organización absolutamente corrupta que hay que eliminar en el próximo proceso constituyente, no habría fallado así si no hubiese sido por la gran manifestación y presión de la ciudadanía a lo largo del país. Volvemos a colocar en alerta los llamados que hace la senadora Carolina Goich al gobierno para llegar a un acuerdo en materia de reforma de pensiones. ¿A quién representa la señora Carolina Goich con tanta insistencia en circunstancias que todos los técnicos, todos los especialistas y particularmente el movimiento Noma FP ha señalado claramente que hoy día lo que hay que hacer es mejorar las pensiones del pilar solidario, pero la reforma estructural hay que hacerla en el proceso constituyente? Ya es vergonzoso el rol de algunos políticos en nuestro país. Es vergonzoso y es descarado seguir insistiendo en algo que es repudiado por la mayoría de los y las trabajadoras. Como bien decía Alejandra Matos en algún editorial que ella publicó, los millonarios no han ayudado en las enfermedades, se han enriquecido. Y se han enriquecido especialmente en los países donde falta la democracia, encabezados por Chile. Así que, para reflexionar, nos vamos a un pequeño corte comercial con la canción Sin Documentos de Los Rodríguez, y a la vuelta tendremos un excelente invitado. Estamos de vuelta en este espacio, como cada viernes, llamado Debate Social, en esta, la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile. Hoy nos acompaña un tremendo economista, cientista político, él es Hassan Akram, director de la sede chilena de la Universidad Norteamericana de Wake Forest y profesor de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Tiene magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge y un doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la misma institución. Es autor del informe 3 razones para rechazar el TPP-11, publicado por Cuadernos de Análisis de la Situación Chilena, y recientemente también publicó el libro El Estallido, ensayo basado en los hechos que ocurrieron el 19 de octubre del 2019. Y un muy buen punto para empezar la conversación, Hassan, hablando del análisis del estallido social a más de un año y medio de su inicio. ¿Qué dirección ha tomado Chile? ¿En qué etapa estamos? ¿Y cuál puede ser la continuidad de este proceso? Bueno, antes que nada, Miriam, Luis, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer conversar con ustedes. Yo creo que la pregunta es súper pertinente, sobre todo esta semana que el Tribunal Constitucional efectivamente sepultó el modelo neoliberal con su rechazo al requerimiento de Sebastián Piñera de declarar inconstitucional el tercer retiro. Y yo creo que hay que reconocer el efecto del estallido todavía en la política chilena. El espíritu del estallido que empezó en octubre de 2019 todavía está súper presente. Es cierto que producto de la emergencia sanitaria, la gente no puede estar en la calle movilizada directamente. Sin embargo, la presión de la movilización pesa por sobre la clase política de una forma muy eficaz. Yo creo que al final lo que tenemos en Chile es una clase política asustada y que ha estado asustada desde octubre de 2019, y eso lo encuentro maravilloso. Todos los países del mundo tienen clase política, pero es mucho mejor cuando tienen miedo, porque de esa forma responden a las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas en vez de los intereses de los empresarios.
y lo que vimos en términos de abrir el proceso constituyente. Eso no fue porque habían tantos abogados constitucionalistas diciendo que tenemos una mala constitución. No fue por ningún debate político ni ningún debate universitario, académico. No, fue gracias a la movilización de los vecinos y las vecinas que torció el brazo de la clase política. Y de la misma manera, frente a la crisis de la pandemia, un gobierno completamente mezquino y cruel, que no ha querido ayudar a la gente, tuvo que aceptar los retiros de las AFP porque no había otra opción para ayudar a la gente, porque no estaban dispuestos a aumentar los impuestos para los grandes empresarios. Y frente a eso, ¿por qué tuvieron al final que permitir el retiro del 10%? ¿Por qué el Tribunal Constitucional acepta eso? Es más que claro que el Tribunal Constitucional no falla por razones jurídicas. Eso no tiene que ver con lo que está escrito en la Constitución. Lo dijo, no porque lo ha dicho miles de personas, Fernando Atria, por supuesto, con su concepto de la tercera cámara, pero ahora lo dijo Ivana Róstica, ministro del mismo Tribunal Constitucional. Acá lo importante es pensar qué se puede hacer para la gente. Que por supuesto que no es correcto para un tribunal, pero en esta situación donde un tribunal completamente ilegítimo habla de cómo estamos superando la institucionalidad neoliberal producto del poder de la movilización. El Tribunal Constitucional no habría fallado así, permitiendo el tercer retiro, si no fuera por la presión de la gente. Y ese espíritu de la movilización sigue, creo yo, muy presente. Sí, oye, bueno, muy interesante, Hassan, lo que estás diciendo. Comparto absolutamente esta caracterización de la clase política chilena, una clase política que pesa la movilización social todavía después de un año sobre ella, una clase política que tiene miedo. Pero yo le agregaría una cuestión que me parece fundamental. Esta clase política efectivamente tiene medio, pero además es una clase política muy estúpida. Muy estúpida. Y no lo quiero decir en el sentido de lo que connota el concepto, lo quiero decir desde el punto de vista de lo que denota la estupidez. ¿A qué me quiero referir con esto? Tú escuchas, en el contexto de esta profunda crisis política que vive Chile, al máximo representante de la Sociedad Nacional de Agricultura, que en el pasado, tú no conociste Chile en la década del 70, pero en esa época la Sociedad Nacional de Agricultura, que es dueña de la Radio Agricultura, el señor Aristía, fueron los sectores más reaccionarios en nuestro país, que empezaron a conspirar antes que Salvador Allende fuese electo. ¿Por qué? Porque estaban contra la reforma agraria, ¿sí? Pero además han salido también declaraciones de quién son los que gozan de las mayores exenciones tributarias en este país, la Cámara Chilena de la Construcción, el señor Errázuriz. Pero además las declaraciones de Juan Sutil, el máximo presidente del sindicato más grande de los empresarios, la Confederación de la Producción y el Comercio, y no podía faltar la infalible representante de la familia Mate, la raíz, como el presidente de la SOFOFA. Es decir, tenemos la expresión de la clase política por un lado, pero también la clase social de nuestro país. Un empresariado que en términos generales es muy corrupto. Hay que, creo, hablar claro en este país. Tenemos una clase empresarial que si tú la empiezas a analizar uno por uno, te das cuenta que ninguno ofrece legitimidad en la consecución de su riqueza. Dicho eso, tú señala a Aróstegui, efectivamente, el miembro del Tribunal Constitucional que votó contra Piñera, pero también cuidado con sus palabras, porque ha señalado que ni el Ejecutivo ni el Congreso pueden afectar a las AFP. Quiero preguntarte lo siguiente, Hassan, siendo tú una persona que vive ya un tiempo acá en Chile, pero te formaste fuera, y seguramente tienes mucho contacto allá, ¿cómo se ve esta clase política chilena? Que muchos señalan que esta clase política chilena y el empresariado chileno está a la derecha del empresariado estadounidense. Se resiste a los cambios económicos, a los cambios políticos, se pertrecha en sus privilegios 47 años, 48 vamos a cumplir. ¿Cómo la ves tú la perspectiva? Bueno, cuando uno compara la opinión de la clase política en Chile acerca de lo que ocurre acá y la opinión de sectores pudientes en otras partes del mundo, es bien interesante el contraste. The Economist, que es una revista neoliberal que responde a los intereses de los grandes grupos financieros, calificó a Sebastián Piñera en su primer gobierno como un inepto.
Yo creo que hay muchos empresarios, no los que están necesariamente en los gremios, que son más politizados, sino grandes empresarios poderosos que están velando por sus negocios, que tienen remordimiento por haber apoyado a Piñera, ¿no? Andrónico Luksic, por ejemplo, y ese grupo. Porque al final, si hubiera estado la Michelle Bachelet o una persona similar en el gobierno el día del estallido, inmediatamente ella habría dicho: vamos a congelar los precios del metro, vamos a poder tirar un bono, vamos a solucionar el conflicto. La concertación o la exconcertación a estas alturas ha sido mucho más capaz en términos de la defensa del modelo. Para los propios empresarios es mejor tener un gobierno de centro-izquierda porque ellos tapan los conflictos. Con una persona como Piñera, que es inepto, no diría estúpido necesariamente, pero definitivamente no es bueno como político, que al final termina atornillando al revés por sus propios intereses. Es la persona que más daño ha hecho al modelo neoliberal, es Sebastián Piñera. Después de 20 años de gobiernos de la supuesta centroizquierda, no cambió nada. El primer gobierno de Piñera, 2011, explosión total, y tenemos este concepto de derechos sociales universales, con educación gratuita, sin lucro. Estos son conceptos que nosotros podemos conversar y se entiende en la feria. Todo el mundo entiende eso de fin al lucro. La gente entiende lo que es derechos sociales universales. Antes de 2011, esos conceptos estaban en las universidades, no habían masificado. Y se masificaron gracias al primer gobierno de Sebastián Piñera y su afán de siempre apagar incendios con benzina. Hizo lo mismo en 2011. Entonces, mi calificación de la clase política chilena, viendo el tema internacional, es que son ineptos. Y yo creo que desde una parte del empresariado mucho menos politizado, porque el empresariado al final compra la clase política, eso lo vimos, ¿no? La centroizquierda con SQM, la centroderecha con Penta, lo compran directamente, pero se han dado cuenta que compraron el producto equivocado, porque estos tipos no están sirviendo para sus intereses. Entonces, entre la ineptitud y la incapacidad se está permitiendo una transformación. Es cierto que Aróstica dice que no se puede tocar las AFP, pero al final el Tribunal Constitucional que representa es algo que va a desaparecer pronto. Entonces lo que opinan esas personas es casi irrelevante a estas alturas, más allá de que reconocen lo que han hecho en esos años y entonces nos permite hacer el diagnóstico de consenso que los años cuando tenían poder estaban efectivamente actuando como un grupo de intereses, no como jueces, sino como un grupo de poder para bloquear los cambios que pronto vamos a poder hacer. Bueno, es relevante todo lo que tú dices, interesante el análisis respecto de este duro momento que tiene a Sebastián Piñera en algunas encuestas de donde él mismo es accionista, en un 9% de aprobación y en otros más duros, en un 2% de aprobación. Pero para rematar esto, en estas últimas semanas han estado cruzados el tema de los 10%. ¿Cómo evalúas estos movimientos del presidente y estos pasos en falso, ya que se envió el cuarto retiro del 10%, ya ingresó entonces a la Cámara? ¿Qué opinión te merece? Hay dos cosas acá que me preocupan, pero quería decir antes que hay que distinguir entre cambios a largo plazo y cambios de emergencia, ¿ya? Estamos en este momento con una emergencia porque tenemos a un mercado laboral completamente destruido, familias que o están en el desempleo, 1 de cada 3 chilenos casi, o personas que han visto sus ingresos bajar porque trabajan menos horas, ¿no? El desempleo y el subempleo es una crisis total producto de la pandemia. Entonces hay que resolver de alguna forma esta cosa, ¿no? Es urgente. Pero hay cosas que no son urgentes, cosas que no se tienen que resolver mañana, pero cosas que son muy importantes, que en los próximos 3 o 5 años tenemos que resolver. Y entonces siempre hay una mezcla entre el tema de resolver la crisis y después cambiar el modelo total. Dentro de eso, el tema de los retiros ha sido una solución de emergencia, pero eso no es la solución a largo plazo de ninguna forma. No creo que haya escuchado a economista ninguno que apoya los retiros. Marco Kremerman, cierto, la Fundación Sol lo ha dicho muchas veces, ¿no? Es una mala política pública, pero es la única política pública que podemos hacer, puesto que Piñera se niega a la política sensata, lógica, que han hecho hasta el gobierno de Donald Trump lo hizo, que era directamente pasar plata a todas las familias, ¿ya? Universales para que puedan costear la crisis.
Ya, puesto que el gobierno dice que no, entonces tenemos que hacer esta cuestión de los retiros. ¿Ya? Y después tengo que mencionar que Ignacio Briones diciendo es una mala política pública, los retiros, y yo estoy en contra. El proyecto de retiro, el segundo proyecto de retiro, tiene la firma de Sebastián Piñera junto con Ignacio Briones. Es él celebrando los 65.000 pesos de IFE que genera la política. Entonces, él critica la política que él mismo hizo. El verdadero autor de los retiros es Ignacio Briones, que es la persona que después dice con su supuesta seriedad técnica, no, eso no se debe hacer. Nosotros, que hemos dicho siempre, es una mala política, pero no tenemos otra opción, somos las personas que podemos decir, ojo, que acá hay un problema, que si uno va sacando más y más recursos del sistema de pensiones, se genera un problema a largo plazo. La misma propuesta de No Más AFP toma las cuentas individuales que están en el sistema de las AFP y los transfiere para generar sustentabilidad financiera a largo plazo para un sistema solidario de pensiones con una tabla de beneficios. Ahora que vamos sacando plata de estos ahorros, hay que recalcular entonces la sustentabilidad financiera de esto. Es un problema real, y eso del cuarto, quinto, sexto retiro, yo creo que es un problema. Debemos presionar para que Piñera finalmente haga bien el ingreso familiar de emergencia universal. Llegó por lo menos a quitar la hiperfocalización en el sentido que ahora es 100.000 por persona en vez de 100.000 para alguien que gana nada, y el que gana 80 va a recibir 20. Tengo personas que me escribieron indignados, que recibieron 16 lucas como ingreso familiar de emergencia, porque supuestamente tenían otros ingresos. Otras personas que recibieron 8. No, es tan humillante e indignante. Eso se tiene que cambiar. Pero entonces, cambiando eso, no se tendría que seguir haciendo retiros. Eso yo creo que es importante porque hay un problema real acá que uno pone en jaque el sistema a largo plazo, producto de la incompetencia de Piñera. Si Piñera está empeñado para porque se ha dado cuenta que va a entregar Chile a un gobierno de izquierda, entonces parece que está dedicado a destruir lo que va a entregar, para que tenemos que enfrentar un país en ruinas después de su transición. Entonces hay que bloquear eso de alguna forma. Sí, ese es un gran problema, el corto plazo. El corto plazo estamos hablando de fin de año, y el próximo trimestre, el próximo debiera asumir otro gobierno, en un contexto complejo políticamente, además con un proceso constituyente en curso. Va a ser prácticamente el primer país en el mundo, ojo, y esto no es menor, que va a enfrentar una crisis política de las dimensiones del proceso chileno, pero con un proceso constituyente que va, yo diría de alguna forma, dependiendo de los resultados, va a impugnar cualquier intento del Ejecutivo por llevar adelante políticas que consolidan, como lo está haciendo Piñera, que de contrabando mete 2%, 2 puntos más para consolidar las AFP, es decir, un tramposo que está hoy día a cargo del Estado chileno. O sea, hace anuncios grandilocuentes y sin embargo mete contrabando. Yo quería preguntarte dos cosas. Una, dijiste, el fallo del Tribunal Constitucional sepultó el modelo neoliberal. No sé si lo dijiste en términos metafóricos o hay alguna explicación más de fondo en esa aseveración tan contundente, que me parece interesante como cuña, pero me gustaría que lo pudieras desarrollar. Si quieres, vamos por ahí primero y después te hago la otra pregunta. Sí, en términos de eso, yo estaba hablando no en términos de política pública, se sepulta en el sentido que la institucionalidad de Guzmán no es una institucionalidad económica. Durante la dictadura cívico-militar habían dos grupos de civiles ayudando a Pinochet. Habían los gremialistas de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que estaban diseñando toda la parte que era legal, y después los Chicago Boys, la Facultad de Economía de la Universidad Católica, que estaba diseñando el modelo económico. Realmente el modelo económico tiene poco que ver con la institucionalidad de Guzmán. La institucionalidad de Guzmán podría proteger cualquier tipo de modelo, porque lo que genera es bloqueos al cambio, ¿no? Tenemos entonces un modelo constitucional que tiene el motor de un Kia Morning y los frenos de un Mercedes-Benz. Entonces es muy difícil cambiar las cosas, pero uno entonces mantiene cualquier modelo dentro de eso. El hecho que tenemos entonces un modelo neoliberal es porque ellos hicieron todos esos cambios antes de crear la Constitución. Entonces lo que se está cayendo no es el modelo neoliberal específicamente, sino el andamiaje constitucional que protege ese modelo. Porque
Si uno va al comienzo de la transición democrática, empezaron con una constitución, la original, que tenía las Fuerzas Armadas como últimos garantes de la constitución. Eso se cambió en 2000 con Lagos. ¿Ya? Entonces, igual cayeron como los primeros lastres, los primeros enclaves autoritarios en 2000. Pero Lagos, como siempre fiel a su estilo, hizo una transacción donde quitaron ciertos enclaves para reemplazarlo con otros. ¿Ya? Pero van cayendo entonces todos los cerrojos, todos los enclaves, y el Tribunal Constitucional es efectivamente el último cerrojo nacional en la tercera cámara, ¿ya? Y eso se cae. Entonces, en este momento, toda la protección para el modelo neoliberal no queda. Por supuesto que el modelo queda y hay que seguir cambiándolo, pero ahora tenemos la posibilidad de hacer eso. Entonces, yo hablaba en ese sentido. Perfecto. Se entiende, Hassan. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con un tema más bien financiero que me interesa, aprovechando que tú estás acá, a ver si tienes alguna explicación sobre este fenómeno. A pesar de la crisis económica que es tan brutal a nivel planetario, Chile detuvo incluso la caída, se dice por algunos analistas serios o más independientes. Escuchaban, lo planteaba que gracias al primer retiro la economía chilena pudo detener su caída casi 2 a 3 puntos. Con la segunda un poco más y bueno, ahora con la tercera, al fin de cuentas estamos constatando que el país lo estamos salvando con los ahorros previsionales, es una cosa pero paradojal. Vamos ya a superar más del 12% del equivalente al Producto Interno que está en manos de los trabajadores destinado fundamentalmente al consumo. Entonces, estamos hablando de una cantidad gigantesca de recursos. Pero mi pregunta va por lo siguiente. ¿Cómo se explica si la economía mundial la economía mundial real está cayendo casi toda por debajo de cero? ¿Cómo se explica que los multimillonarios chilenos, en el periodo más crítico para la historia nuestra, que fue el 2020 para el mundo, hayan incrementado fuertemente sus rentabilidades del capital, pero al mismo tiempo sus utilidades? Y esta pregunta te la quiero hacer porque ¿dónde está el foco de la inversión financiera? Porque la economía financiera de la economía real. Creo que esto hay que empezar a hablarlo con la gente común, porque hay dos tipos de economía. Me interesa tu opinión, Hassan, en este tema. Sí, hablamos un poco de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Por toda la destrucción de Europa, efectivamente, y el sufrimiento de distintas clases trabajadores que habían tenido que literalmente morirse para proteger los gobiernos, las clases políticas de sus respectivos países, existió un reconocimiento de la necesidad de instalar derechos para los trabajadores y para las familias trabajadoras, derechos sociales universales, gobiernos que iban a intervenir regularmente en la economía para asegurar altos niveles de empleo, el pleno empleo era el gran tema, porque se reconocía primero que tener un mercado completamente desregulado tiende a constantes cíclicos regulares crisis. Entonces el gobierno tenía que controlar eso y al mismo tiempo tenía que crear esos derechos sociales así más redistributivos porque la gente había sufrido mucho y había que hacerles algún tipo de recompensa por su sufrimiento. Ese modelo, que era el modelo keynesiano de intervención estatal en términos del estado de bienestar, pero también para controlar el desempleo, era un modelo que mantenía pero muy reducido el sector financiero. De hecho, el mismo Keynes hablaba de la eutanasia del rentista, porque Keynes era un capitalista, pero un capitalista que creía en el capital productivo, el capital industrial que fabrica cosas, el capital de servicios, pero no del capital del sector bancario. Eso, según él, era especulativo, era un mero casino y de hecho dañaba la eficiencia de la economía productiva. Él decía, no hay problema con especulación, que el sector financiero lo que hace es que asigna distintos niveles de dinero a proyectos productivos. Eso está bien, siempre y cuando la actividad del casino es menor que la actividad real. En los años 70, de hecho fue 73, justo cuando empezaron a eliminar los controles de flujo de dinero transfronterizo. No se habla mucho de cómo eso fue un proceso natural y no se puede hacer regulaciones porque no funcionan.
No es que no funcionan, es que por acción del lobby del sector financiero, liberalizaron, eliminaron los controles, entonces generaron esa economía financiera globalizada. Y con esa financiarización de la economía, hoy día es como, por lo que me acuerdo, 8 veces más grande la economía financiera comparada con la economía real. ¿Ya? Tenemos la especulación que está llevando la voz cantante y el capital productivo está en segundo plano. Entonces, los grandes patrimonios pueden aumentar, aunque la economía real no está haciendo nada, porque es puramente especulación, son dueños, por ejemplo, de, sobre todo en Chile, de recursos naturales. Y el precio de cobre está subiendo mucho. De hecho, el precio de los recursos naturales también sube cuando los inversionistas no encuentran como proyectos productivos porque son muy riesgosos y hay baja demanda, entonces buscan poner su dinero en algo más seguro, oro, por ejemplo. Pero también se usa cobre de esa misma forma. En la economía de recursos naturales se habla de que normalmente, cuando le va bien a la economía, sube el precio de cobre y baja el precio de oro. Cuando le va mal a la economía, va al revés. Cobre baja, porque no se están construyendo cosas con alambre, pero sube oro porque todo el mundo quiere ahorrar con oro. Claro. Pero está pasando que cobre también se ocupa para ahorrar y se ocupa de esa forma especulativa. Entonces, las grandes fortunas chilenas, en parte por ese efecto especulativo, se están manteniendo, mientras que la economía real está en una situación bastante complicada. El consumo, por eso es lo que rescató la economía chilena a través de esas inyecciones de liquidez con los retiros, está salvándonos, por supuesto, de la crisis sanitaria y también nos está salvando de un colapso económico, pero eso es una cuestión que es muy de corto plazo. La economía tiene que volver a la normalidad y volver a situaciones que no son, en ese sentido, puramente de consumo, sino también de inversión, y falta para eso. Así es. Bueno, Hassan, interesante lo que dices, pero hoy en día hay 2 proyectos importantísimos que a esta derecha o a este gobierno tosudo le interesa sacar adelante a toda costa. Estos son el TPP-11 y la reforma previsional a las AFP, que no hace más que darle oxígeno a las mismas AFP y pretende mantenerla. Y mantenerla con el auspicio de algunos senadores y diputados que se dicen de oposición, pero que no son de oposición. Ayer mismo en el Mega, Carolina Goy casi suplicaba al gobierno que por favor haga un acuerdo con ellos para sacar urgentemente la reforma de pensiones. ¿Ves posibilidad de que esto ocurra? Una pregunta difícil, porque es un trabajo peligroso sobreestimar la inteligencia de la clase política, que hemos dicho son ineptos o estúpidos. Hay un problema ahí donde su naturaleza de la clase política más de concertacionista es llegar a acuerdos. Yo no entiendo ese afán de ir acelerando. Si la reforma de pensiones es una reforma a largo plazo, ¿por qué tan importante sacarlo ahora? No, hay que esperar precisamente porque tenemos todavía una derecha que está pensando como subir la cotización en 6 puntos, poner una parte en cuentas individuales cuando la idea es eliminar cuentas individuales, hablar de los 10 puntos que siguen a las AFP, siempre siguen a las AFP, no han propuesto bajar esos 10 puntos. Entonces, ¿por qué en este contexto donde el gobierno de derecha y no está escuchando nada al pueblo, ¿por qué debatir eso ahora? Y no esperar un tiempo cuando la correlación de fuerzas va a ser distinta, porque vamos a ver con una nueva constitución, vamos a ver con un nuevo congreso y un nuevo presidente, mejor, o presidenta, mucha mejor situación para poder debatir la reforma a largo plazo. Insisten en eso, quieren cerrar acuerdos antes, por una cuestión que es bien misteriosa su grado de ineptitud. ¿Por qué hacen eso? Que en el caso del TPP, y también me entra la duda, ¿por qué volver a eso si evidentemente esa receta ha fracasado? Y ni siquiera les va a ayudar, porque si se hace una reforma de pensiones de ese tipo, igual en 2 años más se va a hacer una reforma de pensiones de verdad, respondiendo a la fuerte demanda ciudadana, no más AFP. Si cierran las cosas ahora, no van a poder frenar el impulso ciudadano, pero igual tratan.
en el caso del TPP hay que recordar que realmente no va a ayudarles en cortar nada, porque la protección de las cortes internacionales sesgados a favor de las transnacionales ya existe. De hecho, lo vimos. Como yo en el libro que mencionaste, Miriam, ¿no? En el último capítulo habla de los dos últimos diques de contención del modelo neoliberal, que son la tercera cámara, el Tribunal Constitucional, y después la cuarta cámara, que son esos tribunales de arbitraje. Lo que vimos con el retiro del 10% de las rentas vitalicias es exactamente esa estrategia. Las compañías de seguros, que son transnacionales estadounidenses, MetLife, Ohio, etc., primero dijeron, vamos a hacernos parte del requerimiento del presidente frente al Tribunal Constitucional. Perdieron. Chao, la tercera cámara. Respuesta de la compañía de seguro, vamos a entonces demandar en la cuarta cámara. Y eso va a pasar. Realmente, retirar del fondos de renta vitalicias es una expropiación porque es propiedad, que es un contrato privado. Firmaron y vendieron sus fondos de esa manera. Uno puede decir que, no, que fue un contrato en condiciones de falsa, como en malas condiciones. De hecho, hay todo un escándalo que tiene que ver con la manera en que, yo soy británico, en Inglaterra hubo un tremendo escándalo en el sistema de pensiones de la venta en mala de planes privados de pensiones. Que los que hicieron esas ventas informaron mal a las personas. Pero eso no cambia el contrato, sino que uno puede responder judicialmente a los que vendieron eso, las promesas que hicieron y todos los demás. Pero va por otro carril. Realmente sacar el 10% de fondos que te pertenecen a esas empresas es una cuestión expropiatoria. Pero el punto, la estrategia jurídica que están usando, primero el Tribunal Constitucional y después los tribunales internacionales, que son los mismos que tiene el TPP, pero tiene todos los demás tratados, ¿ya? Entonces ya estamos en este problema, ya lo están usando. Y entonces eso va a ser un tema para la nueva Constitución, cómo vamos a poder frenar eso, ¿ya? El gobierno está puro haciendo, como dicen los chinos, dando jugo realmente. Eso es irrelevante. Que el modelo ya en su base de protección se hizo antes. Esas protecciones van a existir y el punto es que ahora tenemos que pensar como personas antineoliberales cómo debilitarlo. El gobierno está como irrelevante en ese problema. Está puro dando jugo. Sí. Perdón, Hassan, sí, muy interesante el tema. Yo también estoy de acuerdo contigo respecto de lo que sucede con las compañías de seguro, porque efectivamente ahí es poco lo que se puede hacer desde el punto de vista jurídico, porque más bien el Estado, el gobierno tendría que haber concurrido con una política pública a resolver la crisis de los casi 620.000 ciudadanos que están con renta vitalicia. Entonces, pero, que no son tantos. Claro, pero que bueno, que estamos frente a un gobierno que responde a una lógica. Yo siempre hablo de los monetaristas, estos que se refugian en estas concepciones monetaristas de la historia, que están prisioneros del dogma, pero además no solamente en la derecha, sino que además también en la ex concertación. Hablemos Rodrigo Valdés y toda esta gente que defiende finalmente el sistema privado de pensiones. Mira, pero quería llevarte a un tema que es de actualidad y de pasado. Esto me ve contradictorio lo que estoy diciendo. El 6 de noviembre de 1980, un año después que se aprobó la Constitución Política en un fraude electoral, el 6 de noviembre del 80 se promulga el decreto ley 3500, que es el que da origen al sistema privado de pensiones. Se expropia en términos reales las cajas de seguridad, las cajas de previsión que tenían los trabajadores sin ninguna indemnización. Y el 1 de mayo de 1981 empieza el sistema, empieza a regir. Es decir, mañana vamos a completar 40 años de este sistema fracasado de pensiones. Por eso es relevante que estemos debatiendo en este tema. Mira, después de la revuelta o del estallido social, el tema que siempre estaba en la agenda, en los cabildos autoconvocados, en las asambleas territoriales, era pensiones, salud, educación. Pensiones, salud, educación. Siempre pensiones en primer lugar. Siempre es transversal. Bueno, hoy día el debate este año y de abril del año pasado hasta hoy día, uno de los debates centrales es el tema de las pensiones. El primer retiro capturó 2 meses, el segundo 3 meses y ahora estamos en el tercero y probablemente en el cuarto. Bueno, ¿por qué no se entiende? Porque efectivamente algunos dirán, mire,
hemos retirado 2, vamos al tercero y el sistema empieza a fenecer. De alguna manera es cierto, pero tenemos 206.000 millones de dólares después del retiro primero y segundo, es decir, tenemos más del 66% equivalente al producto, 2/3 prácticamente. Es mucho dinero. Con eso se financian, bueno, toda esta gente que ha parasitado en nuestro país. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Dicho esto, ¿tú ves que es inevitable el derrumbe del sistema de capitalización individual? Sé que esta pregunta es media puede sonar hasta media absurda, pero Yo creo que es completamente que, inevitable, ¿ya? sí, Por una razón política que nada tiene que ver con ser crítico sí, con tiene el una razón sistema, sino política. un Sí. análisis de política pública, ¿ya? Sí. En el caso de los países que privatizaron sus sistemas de pensiones posteriores a Chile, ¿no? Porque Chile fue un país pionero Sí, y sí, Pepe sí. Piñera pasaba por el mundo vendiendo Un esa innovación modelito. y lo desprivatizan. Pero las desprivatizaciones lo hacen gobiernos en Europa Oriental principalmente, que son de ultraderecha. Y Derecha, cuando sí. digo ultraderecha, estoy hablando de una derecha para Europa que es incluso más derechista que el pinochetismo, porque esa es una derecha de un ultraconservadurismo católico. Tienen esa... Que Pinochet no tenía tanto de esto, de una cuestión antifeminista, ataques contra las minorías sexuales, no, es terrible, verdaderamente una Sí, ultraconservadurismo. Rumania, Hungría, Polonia, sí. Exactamente. Y entonces uno pregunta, si es un país tan ultraderechista, ¿por qué deciden eliminar estos sistemas de capitalización individual? Y es por una razón netamente del presupuesto fiscal. En el caso de esos países de Europa Oriental, estaban en un proceso bastante más incipiente que el proceso chileno. Pero cuando uno hace una transición desde un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, ¿qué ocurre? Que cuando uno tiene reparto, los jóvenes de ahora financian los viejos de ahora. En un sistema de capitalización, los jóvenes de ahora están ahorrando para su propio futuro. Entonces, hay toda una generación de viejos que no tienen jóvenes que están financiando su sistema, porque esos jóvenes están ahorrando para su vejez. Entonces, ¿qué pasa con esa generación del antiguo sistema que ahora no reciben los aportes de los jóvenes? Tienen que financiar eso a través de gasto fiscal. Chile pagó 5 o 6 grandes subsidios para hacer eso. Y en el caso de los países de Europa Oriental, el costo fiscal de eso era tanto que estaba afectando entonces sus cuentas nacionales y entonces los de la derecha pensaron, ¿vamos a pagar más impuestos para subsidiar ese sistema privado de pensiones? No, el costo fiscal de eso es demasiado alto. Entonces desaparecieron las AFP no por una razón de movilización social de los trabajadores, desaparecieron porque los fachos no querían pagar. Y lo que está pasando con el sistema de pensiones en Chile es que el 10% va todos los meses de las cuentas de los individuales de las AFP. Mientras tanto, la gente se está jubilando con pensiones de miseria. Entonces ya estamos con el pilar solidario subsidiando este sistema. Si vamos a dejar intocable ese 10% y seguir entonces aumentando el subsidio porque más y más personas van a jubilar, las pensiones van a ser insuficientes y van a tener que entonces pagar eso con impuestos. Y en algún momento la derecha va a decir, eso es demasiado caro. Hay que meter mano en ese 10% solamente para no tener que gastar tanto. Y yo creo que por eso, por razones de derecha, se va a terminar este sistema. Mira, qué interesante ese análisis porque nosotros el costo de la transición significó casi 5,6 puntos del producto, pero estábamos en tiranía, estábamos bajo Pinochet. Y eso significó que más de casi 600.000 personas pasaron por el PEN, el POS, que fueron condiciones prácticamente de esclavitud asalariada. Bueno, hoy día no se podría hacer eso. Y claro, tiene mucho sentido. Vamos a volver a gastar plata del Estado para subsidiar una industria privada. Entonces, esto tiene, desde el punto de vista económico y político, prácticamente tiene los días contados. Bueno, muchas gracias por la respuesta, Hassan. Miriam. Así es. Bueno, se nos quedan varias preguntas, el tiempo se hace corto en la radio, pero así como súper rápido, sí me gustaría que responda Hassan esta pregunta. ¿El impuesto a los súper ricos debe ser permanente o por una sola vez? ¿Por qué no permanentemente?
La razón por la cual no es permanente es que estos impuestos tienden a ser bastante fáciles de eludir, ¿ya? Si uno tiene un patrimonio dentro de Chile, ¿ya? Y uno sabe que todos los años que va a quitar un porcentaje de ese patrimonio, entonces la gente puede sacar el dinero y ponerlo en otro país. Si es por una sola vez, no alcanza el tiempo. Si yo sé que voy a tener que pagar este año un porcentaje de mi patrimonio, eso de sacar la plata no vale la pena, porque evidentemente yo tengo que pagar por la plata que tengo ahora, no por la plata en años futuros. Entonces se desaparece el incentivo de sacar la plata, si es por una sola vez. Además que sacar la plata es un proceso engorroso y lento, no es una cuestión de firmar unos cheques. Hay que ir como liquidando activos fijos, hay que ir como haciendo todo un trabajo para buscar dónde poner la plata. Es un trabajo engorroso que tiene un costo en sí, que si es por una sola vez, no lo van a hacer. Si es permanente, con cada año que pasa, aumenta el incentivo para ir cambiando dónde están las platas. Eso Ahora, mismo, para complementar la pregunta de Miriam Hassan, a propósito del mismo debate que Juan Sutil amenazó con que, bueno, si siguen con esto nos vamos del país. Yo respondí esa amenaza señalando que no es posible irse del país porque, primero, las tasas de rentabilidad no hay garantía que las puedan obtener yéndose del país. En segundo lugar, dos cuestiones. Los impuestos no todos los países son más bajos que acá, y además muchas de las fechorías que tienen que ver con las colusiones que han hecho los empresarios chilenos en otras partes del mundo tienen penas que son absolutamente fuertísimas respecto de lo que pasa en Chile. A ver, depende de quién está saliendo. Durante el gobierno de la Michelle Bachelet, Hernán Vigi se fue del país. Y eso yo creo que fue uno de los pocos logros del gobierno anterior. Así, si se van, qué bueno que se vayan. No son una gran contribución tampoco a la economía chilena, porque realmente lo que necesitamos sí es inversión. Necesitamos capitales, pero capitales que traen, por ejemplo, tecnología, cosas de innovación. Y el gran ejemplo que tenemos acá del sector del litio es que iba a llegar una transnacional como Samsung. Dice que la izquierda es contra transnacionales. Yo creo que la inversión de Samsung en el sector litio, que iban a poner un planta en Antofagasta, era de altísimo valor. ¿Por qué no llegó? Porque tenemos otra transnacional rentista, extractivista, Albert Marley, que dijeron que no iban a cumplir con los contratos con Corfo y entonces no iban a entregar el litio para Samsung. Entonces perdemos capitalistas transnacionales, pero que nos van a ayudar porque son de alta tecnología e innovación, para quedarnos con esos rentistas. Y cresta que los capitalistas domésticos chilenos son los más rentistas o los más inútiles. Entonces, si se van ellos, podemos atraer inversión de otros sectores que es mucho más importante. Pero por supuesto, si uno habla de un tema de impuestos patrimoniales, hay un problema con la administración de eso. Cuando son de largo plazo, ya uno va a otros países que no los tienen. Y es cierto que en este momento hay cada vez menos países que los tienen. Pero eso de la misma forma que, porque dicen, no, que eso es algo completamente pasado, que están eliminando los impuestos patrimoniales. No, es muy al revés. Han estado eliminando impuestos patrimoniales, han estado bajando el impuesto corporativo y todas estas cosas desde los años 80. Y hoy día, si uno va a la frontera de investigación académica en economía, están hablando de subir impuestos. La OCDE está viendo el tema de los paraísos fiscales, que es la gran forma de eludir impuestos. ¿Cómo podemos controlar esto cada vez más? Entonces, en el futuro, van a empezar a subir estos impuestos a nivel global. Ya la tendencia es hacia arriba. Lo que ven y lo que repiten como loros los supuestos intelectuales públicos en Chile es algo del pasado. Es muy añeja la economía en Chile, la ciencia económica en Chile. Así es, del pasado. Estamos en una derecha ochentera, como tú en algún lugar lo dijiste todavía. Bueno, el tiempo en radio es súper corto, te agradecemos enormemente tu didáctica explicación, nos quedó clarísimo y te invitaremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes dos, como siempre. Chao.